¿ya? Ahora, vamos a hablar sobre Saint Germain un poquito más, Benjamín, porque Súper. encontré algunos datos que no alcancé a ponerlo en diapositivas, ¿ya? Entonces, Ya, bueno. después voy a leer el chat, no se preocupen, estimado amigo, pero es para acordarme, para ahí enfocarme. Ya, yo vi algunos documentales de Saint Germain para saber quién era este tipo. De hecho, me acuerdo que hasta se da a conocer en las clases de historia en los colegios. Bueno, en ciertos colegios donde se va más al detalle, ¿cierto? Entonces, ¿qué es lo que se dice de Saint Germain? Que apareció en el siglo XVIII en la corte de Versalles, que era el antiguo palacio presidencial de Francia, ¿ya? En la corte de, me parece que era Luis XV, ¿ya? No estoy seguro. ¿Y quién lo llevó ahí? Fue Madame de Pompadour. Y Madame de Pompadour era una chica de la nobleza, pero muy cercana al rey. Entonces, la Madame llevó a este personaje que apareció como que de la noche a la mañana, eso dice la leyenda, que apareció de la noche a la mañana en las cortes así de nobleza y él hacía muchas galas de su sabiduría en diversos temas. Tú le preguntabas sobre ciencia y el tipo era, pero una revista científica parlante, ¿me entiendes? Le preguntabas sobre historia y el tipo te hablaba del Imperio Romano, de Egipto, de los persas, de Irán, de la India, y te hablaba con lujo de detalles, a tal nivel que muchos se preguntaban, ¿cómo sabe tantos detalles? Es como si hubiera estado viviendo en esa época. Y aparte, bueno, todo este conocimiento de alquimia también lo daba a conocer en estas cortes europeas. A él le encantaba aparecer en lo que son las cortes de distintas monarquías. O sea, estuvo en Francia, en los Países Bajos, en Alemania, hasta en Inglaterra y en Rusia. Algunos dicen que con el tiempo, dicen que habían unos supuestos Saint Germain en Livorno, en Italia también. Entonces, vamos a ver que la figura de este hombre es como de leyenda, es mítica, porque hay unos saltos en el tiempo que uno dice, oye, se apareció en el 1740 en Francia hasta 1760, después se pega un salto a 1798, después al 1800 y se habla de personas de características similares, ¿ya? Entonces, apareció en la corte de Luis XV en Versalles y una señora que estaba ahí, no me acuerdo del grado así como de la nobleza, porque aquí todos los nobles se inventan unos tremendos grados, ¿ya? Es como si ustedes vieron Juego de Tronos, cuando daban a conocer a esta chica, la que tenía los dragones, la Daenerys Targaryen, y decía, madre de los dragones, princesa, no sé cuánto, y se da todo el título. Bueno, lo mismo hace la nobleza en Europa. Bueno, entonces, una de estas chicas nobles, bueno, no era una chica noble, una anciana, ¿ya? Una anciana noble, vio que se acercaba el conde Saint Germain y todo el mundo estaba fascinado con él y decía, oye, yo a ti te conozco o creo haberte visto. Y el conde Saint Germain la mira y le dice, sí, sí nos conocimos. Yo la conocí a usted cuando usted era una niña. Y todos se largaron a reír. Y ella decía, Oye, sí, pero en aquella época esa persona que se decía Saint Germain era un hombre que ya tenía 30, 40 años. Y tú, ¿cómo puedes ser la misma persona? Decía ella. Es que yo la conocí a esa época. Entonces, él, Saint Germain, tuvo que haber tenido como 70 años, ¿me entiendes? A la hora de conocer a esta señora. Sin embargo, siempre se le vio como un hombre entre 35 y 40 años. O sea, era un Víctor Vargas de la época, ¿me entiendes? Pero con su peluca. Entonces tenía ahí su peluca. Y siempre, pero súper bien vestido. O sea, vestía mejor que cualquier noble de la época. Y ojo, que era como, a ver, como el Daddy Yankee de la época, porque le gustaba el bling bling. ¿A qué me refiero yo? Que sus trajes tenían diamantes y perlas, pero por todas partes, hasta en los tobillos. Tenía un zafiro, todo lo que brillaba,
él lo tenía puesto. Entonces, de hecho se le conocía como el Caballero de los Diamantes, ¿ya? Entonces, el tipo como que le gustaba hacer gala de las cosas que había querido. Y siempre se preguntaron por el origen de su fortuna. ¿Y de dónde habrá sacado la plata este compadre? Entonces, claro, él llegaba a las cortes europeas derechamente a hablar con los monarcas, así como de tú a tú. Y entonces eso causaba la envidia del resto de la corte. Entonces, imagínate todos esos de la corte con las pelucas blancas y, ay, este gallo, ¿de dónde habrá aparecido? ¿Qué se cree? Para mí que es un estafador, un timador. Entonces lo andaban investigando. Entonces, así como se ganó buenos amigos en las cortes, se ganó grandes enemigos. Entonces, se hablaba de todo de él. Entonces, claro, pudo haberse incrementado la leyenda del conde de Saint-Germain a propósito de lo que él mismo manifestaba hacia el exterior, porque él se ufanaba de todas las cosas que hacía, pero aparte de la envidia del resto de las personas, ¿ya? Entonces, se habla de estas cosas míticas. Entonces, ¿qué se hablaba de él? Como lo vimos en las diapositivas, que el tipo manejaba un montón de ciencias, de arte, que se decía que era un alquimista, es decir, que tenía el elixir de la vida. Entonces, parte de los trabajos que le hizo a las cortes europeas era de darle algunas pócimas a la nobleza de la época para que se mantuvieran jóvenes, ¿ya? Pero parece que no les dio el mismo elixir que el consumer. Es decir, como que ya, ponte tú que había una señora de, no sé, 35 años, ya. Se mantuvo así por 20 años más o menos, por 35 años, pero después igual envejece. O sea, aletargó el envejecimiento en algunas personas, ¿ya? Pero no a su nivel, ¿ya? Entonces no les dio como la papa misma de las cosas. Pero al hacer eso, se ganó, pero la fama, la admiración de las mujeres de la época y también de los reyes. Porque, por ejemplo, algunos le decían, a ver, mira, tengo aquí una moneda de plata. ¿Tú eres capaz de transformar esta moneda en oro? Y el tipo le transformaba la moneda de plata en oro. Entonces, desde ese día ya era amigo de los reyes, pero íntimo. Y era tal su nivel de persuasión, es que era utilizado por estas cortes europeas para ser como una especie de ministro de Relaciones Exteriores, como un canciller, para persuadir a otros reyes. Entonces se decía que Luis XV de Versalles mandaba a este tipo a Países Bajos, a otros reinados, a Alemania, para conseguir recursos frescos para la corona francesa, para ayudarlos en la guerra que tenían con los ingleses. O sea, imagínate el nivel de responsabilidad que tenía este tipo que salió de la nada. Nadie sabe de dónde salía. Entonces, dentro de las cosas que se investigaba era que su posible origen en Rumania. Se menciona el nombre del tipo, del papá, de la mamá. No me acuerdo, que soy súper malo con los nombres, pero si usted quiere, amigos, saber el nombre de todo esto, adivinen quién tiene esta información. Sí, el mismo. El Grimorio de Rix. Lo siguió investigando, por eso yo te decía, Benja, que después del 31 de octubre, en estos días de noviembre, me puse a ver el Grimorio de Rix, porque él ya había hablado de la historia de Drácula, con esta historia de la novela de Bram Stoker, pero le gustó investigar sobre Saint Germain porque él sabía de su vinculación con los vampiros. Pero el Grimorio de Rix, lo único sí que no ha hecho la conexión entre Drácula y el Conde de Saint Germain, ¿ya? Puede ser que tenga razón, que sean dos personajes distintos, ¿ya? No quiero decir con esto que sean el mismo, pero tenemos ciertos O indicios varios. o varios. Entonces, hay ciertos indicios que lo ligan, así como pueden ser varios, porque conocemos que hay 100 clases de vampiros, como decía Yashi. Entonces, me llamó particularmente la atención de este tipo que, por lo menos, ante las cortes europeas, se mostró como un galán, ¿ya? Como un galán así como de teleserie, ¿ya? Entonces se presentaba así, que sabía, era un sabiondo, se las sabía todas, tenía, pero dejaba así como la embarrada, tanto en hombres como en mujeres, ¿ya? Los hombres porque lo admiraban, porque podía convertir todo en oro, ¿ya? Claro. Y las mujeres con su persuasión, por sus conocimientos, ¿sí? Entonces era su fama que el hombre se iba con hartas mujeres ahí de la época, ¿ya? Que ahí, para su choza, no, bueno, nunca fue Eso. choza, fue sus Y ahí le, castillos. y ahí, Ahí a comer se ha dicho, literalmente. eso. A comer, dijo Saint Germain.
Entonces, Oye, Vitoto, disculpa, entre dime, paréntesis, te mandé, para que lo veas después por ¿ya? Messenger de Facebook, te mandé El Conde de Saint Germain en directo en la televisión española en 1975. No sé si viste ese Eso video. quería decir, pues, Ah, Benja. dale, Eso quería dale, decir. dale, Sí, sí, dale. sí, sí, sí. Te mandé el Sí, enlace igual. lo vi hace 2 días. Entonces, Ya, ahora buenísimo. estaba viendo un video y no alcancé a verlo porque eran las 6:15 acá. Y dije, hoy me tengo que juntar con el Benja, así que dejé el video a medio mirar. Ya, pero ya voy a comentar qué video vi. Entonces, ¿en qué parte íbamos? Ah, lo del Saint Germain, de las cortes europeas, que era un Eso. galán, ¿cierto? Que se llevaba a todas las mujeres y que le iba súper bien. Ya, pero también estaba siendo secundado por estas personas que, bueno, en este documental del Grimero Rix mencionan a todos estos tipos. Entonces, uno de ellos dice, oye, no, debe estar trabajando para el enemigo, para Inglaterra. Entonces los vincularon con unas cartas, entonces se lo mostraron al rey y se lo llevaron detenido en Inglaterra. ¿Ya? Entonces estuvo detenido en Inglaterra y el rey no quería oír, pues, o sea, él dijo, quiero hablar con el rey. No, no puede. Y ahí estuvo encerrado. Entonces hay una historia en torno a la policía que lo estuvo encerrado en su propio departamento, en su propio hogar, pero sí lo consideran como un ser sumamente extravagante, ¿ya? Pero después lo liberaron, ¿ya? Lo liberaron. Entonces, porque alguien lo protegió desde arriba. Entonces, como que le iban protegiendo, entonces tenía como su grupito de amigos, ¿ya? Entonces, ahí desaparece, así como en el año 1760, por ahí, desaparece. Entonces, hay ciertas historias que lo vinculan con el movimiento que llevó a Catalina la Grande a ser emperatriz de Rusia. Como que de repente apareció Mm, en Rusia claro. y fue amigo Súper. de los zares de Rusia, ¿ya? O sea, con los primeros Romanov de la época, ¿ya? Entonces, uno se pregunta cómo es que llegó a todas las cortes europeas, cómo llegó a tan alto nivel, ¿cierto? Y después desaparece, desaparece, entonces se crea toda una leyenda. Entonces, aquí voy a ir como al año 1908, y en 1908 o 1902, bueno, era por ahí, llega a Nueva Orleans, Estados Unidos, una ciudad, bueno, un territorio que era Luisiana, que pertenecía a Francia en algún momento, después los estados de la Federación de Estados Unidos, cuando recién se creó, compraron Luisiana a Francia. Entonces Nueva Orleans quedó como parte de Estados Unidos, pero hay un barrio francés muy importante en Nueva Orleans. De hecho, Nueva Orleans es Orleans de Francia. Entonces, Orleans. entonces, se conoce la historia de que apareció un tipo muy apuesto, muy galán, que se llevaba un montón de chicas a su departamento, pero de repente, y que hacía fiestas privadas donde hacía gala de todos sus conocimientos de alquimista, o sea, era un tipo de similares características a Saint Germain. Pero ponte tú que no se llamaba Conde de Saint Germain, sino que se llamaba Jacques Saint Germain, una Claro. cosa así. Entonces llegaba ahí y se iba con las chicas. El punto es que después nadie sabía de la suerte de esas chiquillas, de esas jovencitas, de esas damiselas. Desaparecían hasta que llegó a oídos de la policía y fueron a verlo a su castillo. Bueno, no era un castillo, era como un súper edificio bonito de la época. Pero el tipo desapareció. Así como que, ¿dónde está? No sé. Lo único que De la otra bola encontraron tierra. fueron los cadáveres de las chicas que venían todas con los dos colmillos clavados y sin ninguna gota de sangre, así como estilo chupacabras. Todo chupacabra, tío. Así es que ahí está la época. Entonces apareció en 1908 en Estados Unidos. O sea, atravesó el continente. Se dice que también fue como amante de una mexicana y esa mexicana le quitó el dinero y se fue a vivir a Europa. Entonces hay mucha leyenda en torno a él, ¿ya? Así que le hice ese seguimiento y dije, oye, pero si el último conocimiento, por lo menos a nivel de Internet, fue 1908, ¿no será posible que en épocas más modernas él esté acá? Me puse a investigar y ahí di con el personaje que tú acabas de mencionar, estimado En Benjamín. el año 75. Y si te fijas, yo lo había visto hace tiempo esa Ujú. entrevista. Bueno, lo llevan a un programa de televisión donde trata de hacer alquimia, creo que hace oro o algo así. Y claro, tú lo ves en la época, en el año 75, la ropa, el corte de pelo y todo,
pero resulta ser una persona bastante atractiva, no solamente por las bonitas facciones que tiene, sino que además la forma de mirar y la forma de expresarse es como muy cautivante, es como, como que hipnotizan a los, a los contertulios. Entonces quedan así, está bueno, te lo dejo ahí para que lo veáis después. Tú lo has Eh, dicho. es muy, es muy probable que todavía exista esta persona y que todavía esté, a lo mejor no está viendo. Es que, de hecho, Pero, mira, la historia que trata esta persona es que apareció en 1972 en Francia. Chanfray parece que es el apellido, ¿ya? Pero él daba a conocer que era Saint-Germain, ¿ya? claro, Entonces, ya, y lo invitaron a la televisión francesa. No alcancé a ver bien ese video en YouTube, me parece que está en colores, ¿ya? Pero yo lo vi como un par de segundos, donde él hace como un ejercicio de mostrar cómo él puede convertir el plomo en oro. Yo lo vi en blanco y negro en la televisión española, año 1975. Ese sí lo vi yo y dura como una hora. Entonces, me llama la atención porque el presentador está muy seguro de lo que hace. O sea, dije, ¿este será periodista? ¿Será científico? No sé, porque el tipo, aparte de la formalidad de aquella época, de los años 70 en televisión, él pescaba como los objetos, así como todo lo relacionado con la química, y se manejaba así como pescaba las probetas, el fuego, lo encendía, pero todo como... Yo en su lugar me hubiera puesto nervioso, porque dije, yo no sé de claro. química, esas cosas, pero el presentador, mucha seguridad. Ya. Y estaba con este francés, Chanfray, que se decía Saint-Germain, y él respondía a las preguntas de este periodista español o presentador español en francés. O sea, te preguntaba en castellano y el otro respondía en francés. Me causó curiosidad porque dije, es que está sabiendo español, porque ¿cómo que te está respondiendo de inmediato a la pregunta del tipo? Entonces me llamó la atención eso. Luego muestran a cuatro periodistas científicos que están en la tribuna del público, ¿ya? Periodistas del diario ABC, periodistas de una organización de ciencias nucleares de España, etcétera. Y habían cuatro eh, científicos químicos, unos dos doctores en química y habían unos joyeros, ¿ya? También. Entonces, empezaron a mirar cómo era el ejercicio de este tipo, que estaba sumamente bien vestido, no como el Saint-Germain del siglo XVIII, sino con tipos así como con un traje, así como que usaban estos tipos que estaban en los años 30, los gángsters, así como Claro. gángster, como con su terno pero raya muy elegante, con su corbata, un rubiecito, ojos, me parece que eran claros, ¿ya? Pero de mirada Así muy son, penetrante, como dices como de tú. cazador. Muy, oye, muy cerecito, nunca lo vi sonreír, ¿ya? Pero se notaba como a la hora de hablar, como expresivo, pero así como hipnotizante, ¿ya? Entonces él afirmaba, miren, yo necesito que me pongan estos gramos de plomo, que lo pongan en una varita de plomo que esté muy tieso, ¿ya? Y necesito que nadie se acerque. Ah, y yo tengo acá un elixir. Y mostraron una botellita, una botella con agua. Así como uno lo ve como botella con agua, pero él decía, no, este es el elixir, ¿ya? Entonces yo le voy a echar un poquito de elixir acá al recipiente donde está el plomo y él se lo echaba y luego el mismo presentador lo ponía en el fuego, ¿ya? Entonces dijo, ¿cuánto nos vamos a demorar? 4 minutos. De ahí está en 4 minutos. Y después, cada uno de los joyeros de los químicos lo fue analizando y claro, ya dejó de ser plomo, ya tenía como color dorado. Y todos asombrados, así como, oh, y todo el público, oh, ya, pero hay que hacerle las pruebas científicas. Y empezaron a hacerle todas las pruebas y los científicos explicaban el procedimiento con probetas, con un montón de cosas. Y dijeron, esto es oro. Si bien hay algunos vestigios de plomo aún, el conde Saint, bueno, Chanfray decía, sí, eso es normal que quede algo de plomo, eso es lo más normal, pero va a haber un poco de vestigio, pero hay oro. Entonces, le sacaron el plomo sobrante, lo analizaron y era oro, ¿ya? Pero, y ahí, y cuando los químicos frente a la televisión, este era un programa en vivo y en directo, la televisión española en blanco y negro, estos científicos lo dijeron, ahí el público aplaudiendo a rabiar. Y claro, habían algunos, uno de los científicos que decía,
oiga, yo quiero decir algo. En realidad, sí, está bien, pero yo encuentro que hay algo raro. ¿Qué raro? Es que, pongámosle, se pesó el plomo antes, pongámosle que era, no sé, 500 gramos, por decirte algo. Y después se pesó el oro y en vez de pesar 500 gramos, que debía haber sido así, pesó 600 gramos. Entonces, este científico español decía, esto no es lógico. Y Chanfrey decía, es que la lógica no se puede utilizar en la alquimia. No, po, la alquimia. Ahora, yo lo veo así como que en la fuente, el oro necesita más intención creadora que el plomo. Claro, Entonces, al ponerle claro. más gravedad, va a tener más peso. Y eso explica la diferencia de peso. Perfecto. Es lo que a mí se me vino a la mente al ver eso. Entonces, yo creo que ese es un principio alquímico, que es la Sí, intención hace de la lógico. gravedad. Hace Entonces, un razonamiento. Chanfrey se mantuvo alejado mientras estaban haciendo los experimentos los científicos que demostraron que era oro en ese momento. Y algunos periodistas, sí, bueno, en realidad no sé, bueno, y ahí trataban como que de amononar un poco el Claro, cuento, de bajarle el de perfil bajarle el también. perfil, pero igual quedó como rey el tipo. Ahora, lo curioso es que apareció como en un par de programas y después se le desaparece la huella. Y yo Otra vez. me enteré que en el año 1983 se había, comillas, suicidado. Ya. Ahora, yo me pregunto, ¿por qué vas a suicidarte si tú eres un especialista en alquimia, te puede ir súper bien en televisión, puedes convertir el plomo en oro, tienes toda la plata del mundo? Entonces, Y ahí me si, quedó la duda. y si es un Y, no muerto, ¿cómo se y sí, suicida? exacto. Entonces, el video que estaba viendo, estimado Benjamín, entre las 18 horas y las 18:15, cuando nos empezamos la conexión para este programa, mostraba la voz de este chanfré. Era chanfré, ¿ya? Y ponían como imágenes alegóricas. Estaba traducido del francés al castellano. Entonces yo me quedaba estupefacto porque aquí él mismo relata su historia y él dice que él ha vivido miles de años y Oh. que procede de la Atlántida, que lleva Mm. por lo menos 17.000 años, ¿ya? Y que sus padres lo habían llevado a Marte cuando la Atlántida sucumbió, ¿ya? Y después volvió, ¿ya? Entonces, él ha estado dentro de la historia de la humanidad cada cierto tiempo y ha conocido a personajes de la historia, como el mismo Saint Germain de la época del siglo XVIII se ufanaba. Él decía, yo conocí a la reina de Saba, algunos decían que había conocido a Jesucristo, sabemos que, bueno, ahí estuvo inventando, alguien inventó algo, pero se ufanaba de eso. Entonces, aquí... él mismo decía, sí, yo he estado miles de años acá y bueno, en realidad ustedes, los humanos, me pueden ver así. Entonces, él como que ya mostraba a distancia, que estaba dando a conocer que era un no humano. Ahora, ese no humano será vampiro, así como no viviente, o en realidad un extraterrestre. Bien. Y aquí, Oh, estimado qué loco. Benja, y aquí, estimado Benja, yo me puse a divagar y empecé a encontrar que esta parte le puede interesar mucho a la Eli, que le mando yo un saludo. ¿Te acuerdas tú del famoso siglo XVIII, el siglo de las luces? La ilustración. 1700. Ya, pues, misma época del conde Saint-Germain. Claro, claro. ¿Y sabes lo que se decía de este conde? A nivel de historia, si tú le preguntas a cualquier profe de historia, te va a decir que dentro de las cosas que se dice de Saint-Germain es que él formaba parte de los grupos masónicos. Estuvo detrás de los Illuminati incluso. Se dice que él estuvo en Baviera, Alemania, antes de la creación de los Illuminati, ¿ya? Ahora, sabemos que los Illuminati es la misma Iglesia Católica, el Vaticano, ¿ya? Por lo que sabemos de la divulgación taizetiana y esbaroniana. Pero el cambio de nombre, así como este lavado de imagen, ¿cierto? Se produjo en esa época que señalan los historiadores y que ahí estuvo Saint Germain. Y como que Que es la época conoció donde cambia todo. donde cambia todo. Él, por ejemplo, a nivel oficial se dice que conoció a Mesmer. Y Mesmer, mira, curioso dato, Mesmer es una persona que era un masón de alto grado que fue el precursor de la hipnosis. Imagínate. Y estamos hablando de que este tipo es muy hipnótico a la hora de hablar.
Mesmer viene, o sea, el término mesmerizing en inglés probablemente viene de eso, que es como hechizado, como Hechizar, sí, hipnotizado. sí, mesmerismo, Claro, ¿sí? Entonces, claro, claro. se dice que Mesmer conoció a este Saint Germain y aprendió la hipnosis de Saint Germain, ¿ya? Es Entonces, que si aquí vivís hay algo. tantos miles de años, te especializáis en todo, pues aprendís todo lo que podáis aprender, todas las artes, todos los idiomas. Es como a nivel de extraterrestres, ¿te acuerdas tú de los extraterrestres arcturianos que tenían como tres ramas? Uno de ellos eran los devonianos, Los que ellos mismos correstianos y los eran como orientíperos. marsupiales, ponte tú, Claro. y tenían su hijo, así como los canguros, Ah, eh, y cuando ellos ya sentían que su cuerpo original ya estaba medio defectuoso, se morían y daban a conocer este nuevo niño, el niño que salía de la bolsita. Y ese niño era claro, esa misma persona, como que el alma claro. era el mismo, era una replicación, algo que parecía a las varunianas. Entonces, Ujú, es la misma vida, es la misma persona que va cambiando de envase, ¿ya? exacto. Entonces, a mí me da la impresión, si le hacemos caso a toda esta historia, que puede ser que Saint Germain sea un step down que es capaz de renovar su imagen cada cierto tiempo, ¿ya? Pero que aún así se mantiene tal cual. Y él mismo, Chanfrey lo dice, soy el mismo de siempre. Está en ese video audio, entonces voy a captar esa URL y la voy a copiar en la descripción de este video. Tengo hartos videos que poner Oh, qué interesante. esta URL, porque me vi todos esos videos. Entonces yo durante estas 2 semanas había estado callado, no quise decirle nada ni a ti ni a la Eli, No, por nada, nada. porque Ya, quedé vuelto sorpresa loco, total. quedé vuelto loco y me miraba a ver Oh, de todos más. estos videos. Entonces Entonces, pero vamos a hay seguir al más. Grimorio de, ¿cómo El se llama? Grimorio de Rix. El El Grimorio Grimorio de de Rick. Rix. Y Vamos también a. voy a poner los enlaces a lo que es esta entrevista, bueno, lo que tú me mandaste, esta versión española de la televisión española y este audio de Saint Germain, bueno, Chanfrey, que dice ser Saint Germain y que se había suicidado en 1983. ¿Ya? Como, ese fue como el último tipo que a nivel público decía ser Saint Germain. Entonces, uno se pregunta, ¿todavía estará vivo? ¿Qué será Claro. de él? Y si es que está vivo, ¿Tendrá Instagram? a lo mejor será dueño de Twitter, no sé, anda a saber tú. Claro. Era Elon Musk. ¿Te imaginas? Entonces, claro, entonces volvamos a lo del siglo XVIII, ilustración. Se hicieron los grandes cambios. Se dice que este tipo fue hasta los Estados Unidos y él formó la aliciente para que se formaran los Estados Unidos. Porque recordemos que la ilustración dio lugar a las grandes revoluciones, tanto la Claro, francesa claro. como la de Estados Unidos. Hasta acá en Es más, Chile. también la independencia americana. Luis XV se enteró por palabras del mismo Saint Germain que se iba a provocar la Revolución Francesa, pero tanto él como María Antonieta no le creyeron, así como que le estaban haciendo una broma. Y Saint Germain le decía, no, yo sé que va a pasar eso. Entonces, si sabe que va a pasar eso, uno, puede ser viajero del tiempo como extraterrestre, o dos, que este tipo formó parte de este grupo de los Illuminati, de los masones, que eran quienes crearon la historia de la humanidad y tenían un plan, ¿cierto? Que era, vamos a hacer esto primero, después esto otro, después esto otro. Entonces partieron con la ilustración, después partieron con las grandes revoluciones francesas de Estados Unidos y de la emancipación americana, ahí participaron todas las logias masónicas, y después empezó la revolución industrial, ¿cierto? Y después de la revolución industrial, el comunismo, el socialismo, el fascismo, el nazismo, y después Segunda Guerra Mundial, y aquí estamos como sociedad global. ¿Me entiendes? Entonces, todo parte por ese cambio. Entonces, aquí, Y, no, pero dime, Benjamín. y no te olvides del movimiento New Age, po, que finalmente Eso sale de eso también, mismo. Porque del resulta que mismo, yo conocía el nombre de Saint Germain desde chico. ¿Te acuerdas que yo siempre digo que yo vengo del mundo del New Age? ¿verdad? Y ¿Verdad? claro, a las reuniones de esotéricos o de metafísicos a los que asistía, estaba siempre presente la figura de Saint Germain. Y yo decía, oh, buena, es como, pero nunca en la vida se me hubiera ocurrido relacionarlo con Drácula o con Vlad. Pero todo puede pasar. Em,
Mira, aquí hay dos cosas que se me acaban de ocurrir. Y acabo de mirar el reloj y eran mis 10:11 en el celular. Así que es verdad lo que voy a contar, Eso. o lo que tengo como intuición. ¿Se acuerdan ustedes que las chicas varonianas, especialmente Maris Varo, nos está advirtiendo de que va a llegar un grupo de la Federación de Planetas Unidos? Los Etortians. Etortans. También los tipos que vienen de este planeta, bueno, de esta estrella que está muy cercana a nosotros, ¿cómo se llama esa estrella? Los Los Alfa Centauri, los Alfratianos alfratianos de Alpha Centauri, ¿sí? Y y los también Andromedanos. los andromedanos, ¿ya? Que cada vez que ellos aparecen acá, queda la embarrada, ¿cierto? Que se producen cosas malas. Y también sabemos que la élite de este planeta se junta con la élite extraterrestre de la Federación de Planetas Unidos en lo que es la Antártida, ¿cierto? Pero uno se pregunta, claro, la élite de ahora puede viajar a la Antártida porque a nivel público se sabe de los aviones y todo eso, los barcos, etcétera. Pero en el siglo XVIII, ¿cómo era la conexión de la Federación de Planetas Unidos con la realeza de la época, con los gobernantes de la época? ¿Se habrán preguntado? No pudo haber sido la Antártida, ¿cierto? Tuvo que haber sido una inserción directa. Y aquí yo creo que pudo haber sido una presencia step down de parte de ciertos personajes, y me da la impresión que uno de esos personajes es Saint Germain, que puede ser un enviado de la Federación de Planetas Unidos, para cambiar la mentalidad de las personas a través de estos gobernantes, hablarles al oído, convencerlos de estos cambios que se debían hacer. Y él fue el que incentivó la ilustración, ¿ya? La ilustración habla del siglo de las luces. Las luces tienen que ver con la glándula pineal, Claro, que es la ampolleta que cada uno de nosotros tiene, el tercer ojo, que ya lo hablaba el ojo de Horus en Egipto, etcétera, etcétera. Entonces, cuando tú te iluminas por dentro, creas nuevas ideas, ¿cierto? Porque la absorbes de la fuente, haces una comunión entre el cuerpo físico y el cuerpo astral, que en realidad es uno solo, ¿ya? Acá los separamos, pero es uno solo. Entonces, lo que hace Saint Germain es hablar por primera vez de todos estos conocimientos que son muy, muy importantes en todos los planetas, que acá no los teníamos, o por lo menos los teníamos en aquella época de la Atlántida, de Egipto, o por el lado de Oriente, ¿cierto? Pero a nivel occidental se había perdido todo ese conocimiento, porque había intervenido la Iglesia Católica, habían expulsado a los druidas serpientes, ¿cierto? Que tú manifestabas en Irlanda. Entonces se perdió ese conocimiento y reapareció. Y reapareció con el siglo de las luces, ilustración que fue impulsada por los movimientos masónicos. Entonces, ¿cómo es posible que se pudieron haber iluminado, entre comillas, estas personas de estas logias de un momento a otro? Estas logias dicen, no, nosotros, nuestros conocimientos vienen del antiguo Egipto, de Sumeria, ¿cierto? Y han pasado generación por generación por círculos esotéricos, ¿cierto? Pero ¿qué tal si aquí fue una inserción extraterrestre por parte de la Federación para cambiar las cosas? Y yo te lo digo todo esto porque Marias Varu ha tenido esta noción y lo ha expuesto en su canal, que ha dicho, cada cosa, cada pueblo, cada época de nuestro planeta ha sido movida por la Federación de Planeta Unidos. Acá no es que llegó un es, emperador romano, que, como decimos literalmente acá en Chile, y perdón la expresión, se le paró la raja, se le paró el culo, y dijo, ya, ¿sabes qué? Se me ocurre hacer esto con toda la gente, voy a imponer el dinero. Oh, mira, Pompeyo, qué inteligente Pompeyo, impuso el dinero. El culpable del dinero acá en la Tierra fue Pompeyo. Pero si a Pompeyo alguien le dejó, le habló al oído, así como, oye, a esto claro. te va a hacer bien. Entonces, ¿quién le habló al oído? ¿Quién le habló al oído? Tuvo que haber sido una inserción externa, ¿ya? Y el mismo Chanfre te está diciendo que proviene, que no es de este mundo. Entonces, yo no sé si Saint Germain sea un vampiro o no. Puede ser que sea que sí, probablemente. Y Por también cierta simbología y recordemos que hay extraterrestres que se pueden estar alimentando de la energía. O sea, no veamos a los vampiros como un fenómeno único de acá de la Tierra. Acá, Yasji
dijo, es un fenómeno real y un gran problema acá en este planeta, porque hay muchísimos. Se habla como de 10.000 vampiros, 15.000 vampiros, solamente, ponte tú, en Rumania o en Inglaterra. Ah, ese otro dato que yo conocí, que hay 15.000 vampiros en Inglaterra y como 45.000 personas que voluntariamente le entregan sangre a estos vampiros, Oh, son familiares. Y ese dato te lo entregó el Grimorio de Rix, que le ha hecho investigación a los me acabo de vampiros. suscribir. Entonces, esos datos te los consiguió y dije, oye, pero la cantidad de vampiros solamente en Inglaterra, imagínate por todo el mundo. Jasky dijo que Claro, estaban en todo el mundo. todas Entonces, partes. si los vampiros están, están expandidos a nivel global y han estado a oscuras y que más encima les lavan la imagen en Hollywood, esto debe saberlo la federación. Y más que saberlo, deben ser ellos, como la parte negativa de la Federación de Planeta Unido. Claro. Entonces, estimado Benjamín, voy a aprovechar esta vitrina para hablarle directamente a dos grandes amigas, Atena y nuestra reina, bueno, en mi caso como taijetiano aún todavía, reina Alenin, si puede investigar a este tipo de apellido o nombre Saint Germain, porque me da la impresión de que este tipo le está sirviendo a los intereses de la federación y lo ha hecho bajo todas las influencias que hizo en el siglo XVIII, el siglo de las luces, y más encima, él fue el propiciante del movimiento New Age, porque no por Exacto. nada estas personas que vimos, Alice, por lo menos Alice, no sé si qué tanto Madame Blavatsky, que también hay que investigar eso, ojalá Atena o Yashki nos pueda comentar la verdadera versión de Blavatsky, eh, ellas fueron las que difundieron esta imagen de Saint Germain como maestro espiritual. Y esto se Maestro provocó en ascendido. el siglo XIX, que supuestamente su sabiduría provenía de Oriente, que estuvo ahí en la India, que lo trajo a Europa, etcétera, y que él habla de la transmutación y de cómo la gente tiene que confiar en sus maestros guías. A nivel de New Age, cada vez que hablamos de mejorar tu frecuencia, ¿cierto? Dice, no, tú tienes que conectar con tus maestros. Entonces, O sea, nunca te y dicen que delegar completamente tu poder tú en eres, otro. claro, tú eres tu Claro, maestro. Eso es lo que nos han dicho las taijetianas, tú eres tu maestro, no necesitas claro. andar pidiéndole a Saint Germain Otro. que te haga un favor. Entonces, esta imagen ilusoria, bondadosa, atractiva, la han vendido como publicidad a partir del siglo XIX. Entonces, este New Age no nació porque se le paró el culo a estas personas que acabo de mencionar. Apareció por beneplácito de la federación, que todo lo controla. Entonces, yo a Saint Germain lo voy a poner en el buscador, el hombre más buscado de todo el mundo a partir de ahora, número uno. Así como cartel se busca, Saint Germain. Búsquenlo porque es un tipo sumamente peligroso. Y con esto termino mi exposición por hoy. Gracias. Muy bien, Vitoto. Excelente informe, excelente deducción e investigación. Oye, entretenidísimo, apasionante, misterioso, casi cinematográfico toda esta historia. Realmente da para mucho. Yo no sé si habrá más material o más cosas así como Hollywood. Estoy hablando de esta persona que yo sepa, no. Muchísimo. Pero me imagino, así que vamos a empezar a buscar. Pero para partir voy a partir con el Grimorio de... De ¿Cuánto? Rix. Riggs, para empezar a ver su documentario, que está bastante interesante los datos. Oye, muy buena exposición, Beto. ¿Qué quieres que te diga? Bien, súper ¿Te interesante. imaginabas que pudiera tener esta vertiente Saint Germain y todo esto? No, de hecho, nunca me había hecho la relación entre los dos personajes, como nos dicen las chicas, así como que sea la misma persona, Drácula o Vlad y Saint Germain. De ahí empecé a atar cabos también como tú y empecé a cuestionarme un montón de cosas. Y como te digo, sobre todo que lo conocía desde muy chico, sabía de él y lo había escuchado de su persona y súper importante dentro del movimiento New Age. Entonces, todo calza. Ahora todo es más lógico. Y veo que cada vez son más lógicas las conclusiones a las que llegamos porque es un modus operandi del cabal que se repite, se repite y se repite. El tema es que
como no tenemos la información completa, la gente en general, los civiles, no tienen cómo hacer estas asociaciones y pero pues me imagino que por una cosa kármica también de la misma federación o del cabal, hacen las cosas de alguna forma dejando toda la información acá. El tema es que está desperdigada, entonces de alguna forma hemos hecho esa labor nosotros de encontrar y de conectar estos puntos, obviamente basado en la información que nos han compartido las chicas, porque si no, no tendríamos cómo. El resto ha Ujú. sido trabajo de nosotros, de nuestras cabecitas locas, pero la verdad que sin la ayuda de ella y, y cómo nos entregan la información y cómo nos hacen, nos ayudan a entender y cómo pensar, tenemos una gran herramienta. Podemos llegar a estas conclusiones. Así que buen encargo además que Sí, hiciste. por Sería favor, bueno que estimadas investigue amigas. eso, sí. Y yo lo pido con humildad, pero más que nada por querer saber hasta Sí, cuánto está el control de la federación en todo exacto, esto. exacto. ¿Me Y entiendes? dentro Porque de la yo creo que investigación que está trabajo llevando a cabo, con guías, perdón, estos guías deben ser como estos personajes que te muestran en las películas como agentes secretos. claro, O sea, claro, ¿de dónde tú crees que derivan los agentes secretos? De los Step Down, a los Men ¿cachai? in Black. Exacto. Y lo que a Sí. mí me da rabia, estimado amigo Benja, aparte de todo esto que acabo de comentar, es que con toda la habladuría que se habla de él, valga la redundancia, es que lo vinculan con Merlín, Mm, lo vinculan con Mr. Bacon, ¿ya? Y yo sé que Bacon, si se parece a alguien, no es a este Saint Germain, sino a nuestro amigo Robert Carbonell, ¿ya? sí, sí, Pero entonces, sí, sí, sí. claro, pues lo vinculan por la inmortalidad, por la alquimia, todo eso, entonces, no. Yo creo que de que tiene conocimientos, los tiene. Sabe de transmutación de metales, por supuesto, si Claro, esto lo sí. manejan muchas razas extraterrestres. Pero lo que, tal como lo decía Yasky, eso no le quita lo depravado, lo terrible, lo degenerado, lo Claro, malo que es él. verdad, verdad, ¿Cachai? Eso, sí los comentó eso. conocimientos que él tiene no quitan lo malo que es él. Así es que yo por eso, Exactamente. estimados, vuelvo a poner esto acá para que le quede muy claro a este tipo, Saint Germain, la Te verdadera historia pillaron. de Drácula. Te pillamos, pues, compadre. Ahí, te pillamos que eres un A agente de lo la tío Federación de Emilio. Planeta Unidos. Hay que contarle a los amigos que acá en Chile hay un programa que se llama En su propia trampa, ¿eh? Sí, Sale sí, sí. el Emilio, un periodista, Emilio Sutherland, pues, y pilla a la gente estafadora y los hace caer en su trampa. Entonces cuando descubre el caso les dice así, te pillamos, pues compadre, los estafadores. Ahí, un homenaje al Y tío Emilio. eso, estaría especial para un caso investigado por él. Oye, qué buen programa y todo, qué Sí, ya interesante. vamos cerrando, Benjamín, así es Eso. que tus palabras finales. Nada, pues me entretuve montones, me encantan estos temas, me encanta ser investigador, me encanta unir puntos y ver que todas las cosas se conectan de alguna forma y que, no sé, mira, ya llegando a los últimos programas de la temporada, como que me doy cuenta que desde que empezamos esta nueva temporada y hemos ido uniendo estos puntos, el mundo se hace cada vez más chico y el tiempo más corto. Y nos damos cuenta de que está todo manipulado realmente, así está. No, increíble. Yo de repente trato de explicarle estas cosas a las personas que cuando me dicen, ¡ay, que está tan mala la cosa! Que la delincuencia, que la droga, que la guerra. Y yo le digo, pero sí, está todo hecho por diseño. Le digo, nada es por casualidad. Está todo fríamente calculado, estudiado con cientos y a veces miles de años de unas mentes perversas que tienen todo el tiempo del mundo para entretenerse haciendo maldades o planificando cómo abusarnos una vez más a los humanos. Y que a la vez esos seres además son creaciones de nuestras propias mentes. Entonces simplemente es
no poner atención a esas cosas y no enganchar, no asustarme si ahí sale un virus, no asustarme si hay una guerra, no asustarme si hay todos estos temas políticos y todos estos conflictos, porque realmente es todo un show. Así que eso, estimado y todo, me voy súper contento Gracias, de nuevo. muchas gracias, Extrañaba Benjamín. esta. Mira, voy a leer un par de comentarios más que Eso, están dale, buenos, porque dale. aquí la gente sigue leyendo, pero Sí, en honor a la hora, pero voy a leer dos. Por ejemplo, me dice Sergio Rojas. Vitoto, ¿le podés poner la pregunta en la previa a los videos de Mari cuando Mari libera el chat? No siempre lo hace y alguno del equipo de Mari lo puede hacer llegar la pregunta, pero ahí nos responde. el otro día Buena la idea, saludé. estimado Sergio. Claro, el tema está que, por ejemplo, cuando ella lanza los videos, yo estoy como viajando, estoy tomando la micro. Pero si alcanzo a estar ahí, porque los videos no son muy largos, ¿cierto? Son como 15 20 minutos. Entonces, si alcanzo a pillarlos, voy a hacerte caso y le voy a escribir a la Mari a ver si alguien de la SIC me puede estar leyendo. ¿Qué más? Más allá del éter dice, vean la vestimenta de los Etortan. ¿Y qué parecido tiene con las vestimentas de los maestros ascendidos terrestres? Buen Mm, punto. Buen punto, los maestros ascendidos. Y bueno, gracias a todos por participar, a Nico Jan, Sergio Rojas, Valproc, eh, Gastón y tanta gente que también nos ve en diferido. Y si nos equivocamos en algún dato, ya saben, nosotros somos humanos, no somos sí, por computadoras que supuesto. no sabemos todos los datos, pero por lo mismo les vamos a dejar los enlaces. Ahora voy a trabajar en eso para que ya la Eso. gente que los vea Te a voy a, partir de mañana vea el chat y vea la descripción de este video. ¿Ya? te voy a enviar Sí. los míos también para ponerlo en la Ah, cajita de sí, pues comentarios, lo de Halloween y todo eso. la ¿Sí? descripción. Eso. ¿Ya? Saludos a la Eli, que está ahí Sí, festejando en el cumpleaños a la cual le invitaron, así que aproveche de pero salir. alguien dijo que estaba en el chat, no Ah, sé. sí. Por ahí A alguien lo mejor mencionó, todo el pero rato ni la a cachamos. lo mejor por un Ya. ratito. Pero bueno, le mandamos un abrazo grande, se le extraña, pero le va a hacer bien también salir a este, aparte andar en unos lugares maravillosos que yo conocí, Ujú. muy bonito. Ojalá Así que saque le vamos a hartas fotos. preguntar a la vuelta a la Eli dónde andaba, ¿eh? ¿Qué le Eso. llamó la atención? Y bueno, a ver si hacemos el programa de Asia, que es lo que está pendiente, y luego Eso. vamos a hacer un Tengo unos anuncio a temas, los amigos. ¿Ya? Pero tengo unos todo temas. bien, porque ustedes saben que nosotros siempre nos gusta preparar cosas. Ahí les vamos a estar Exacto. comentando, esperemos que ya la próxima semana. Así es que, estimado Benja, que te vaya muy bien. Saludos a todos los amigos en las casas, que tengan buen descanso y estén atentos a una nueva transmisión. Ah, y no se olviden de seguirnos también en Spotify. Búsquennos como Somos la Fuente. Ya llevamos 26 capítulos Los subidos. podcasts. También vamos a dejar el enlace en la descripción de este video para quienes nos quieran escuchar mientras hacen sus rutinas. Eso. Saludos amigos, que estén muy bien. Hasta la Chao, próxima. chao.